¿Sabes lo que me recuerda esto? Al Salmo 73. El Salmo 73 era un hombre de Dios que también se preguntaba, ¿por qué Dios permite que los malos, que no temen a Dios, vivan a sus anchas y en pomposidad y sin preocupación alguna? Y yo que temo a Dios, sufro padecimiento. Ya hasta quería renunciar a seguir a Dios. Pero después entró al lugar santísimo, a la presencia de Dios, y ahí Dios le reveló el final de ellos y el final de nosotros. Y él al final dice, yo era como una bestia que no entendía. Pero ahora, y hace una declaración hermosa que aquí lo tengo, creo. Salmo 73. Vamos al Salmo 73. Es importante esta declaración, es hermosa. Salmos capítulo 73, vamos a los últimos versículos, la conclusión de este salmista, después de su experiencia personal. El versículo 21 es hermoso. Salmo 73, a partir del versículo 21, dice, cuando mi corazón se exacerbaba y sentía traspasados mis riñones, era entonces torpe e ignorante, como una bestia ante ti. Con todo yo siempre estoy contigo, tú sostienes mi diestra, me guiarás con tu consejo y después me recibirás en gloria. Y me gusta esto, cuando él mismo se formula esta pregunta, ¿a quién tengo yo en los cielos y fuera de ti? Nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, pero la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esa declaración no solamente puede ser hombre alguno, sino tiene una revelación de lo que es Dios. Cuando Dios se te revela, entonces eres como estos hombres de Dios que aunque sufran, su corazón no desfallece porque su esperanza está en la gloria eterna que Dios lo va a recompensar. Por eso que Pablo, estando preso en el cepo, en la cárcel más adentro, él escribe las epístolas del gozo, ¿no? Por lo demás, hermano mío, gozados en el Señor y el poder de su fuerza. Y él estaba padeciendo. Pero esa es la revelación que Dios nos da. Por eso voy a leer esto, el Salmo 73, el versículo 21, que habla acerca de la bondad de Dios. Dice, se llenó de amargura. Ah, no, este ya lo leí. Te lo encuentro aquí cuando ya lo leí en la Biblia. Salmo 73, aquí estaba. Se me quería esconder. Por eso en Proverbios capítulo 3, versículo 11 al 12 y Hebreos 12, 5, 6 menciona lo de Proverbios, que habla que Dios como padre a su hijo corrige. No menosprecies, hijo mío, la disciplina del Señor, porque Dios como padre a su hijo corrige. Porque dice que los padres naturales nos corrigen según su propio criterio, ¿no? Pero Dios nos corrige por el criterio divino para nuestro bien. Así que no menospreciemos la disciplina del Señor. Ahora sigamos hablando lo que Dios sigue hablándole a Job. Dios reprende a Job en el capítulo 32. Hacia el final del discurso de Eliú, propósito del sufrimiento de Job. Lo que hemos visto hasta ahora, entonces es que el sufrimiento de Job tenía una doble explicación. Su propósito al principio era demostrar el valor y la gloria de Dios. Y su propósito continuo o segundo era referir la justicia de Job. Su sufrimiento no es un castigo, no es una señal de la ira de Dios. El dolor de Job no es dolor del látigo del verdugo, sino el dolor del bisturí
del cirujano. A veces el trato que Dios nos hace para ser mejores duele, pero es para que seamos mejor. Dios permitió el sufrimiento de Job, pero al final Job iba a crecer en relación con Dios y como persona delante de Dios. ¿Qué tenía Job que ser removido? La remoción de la enfermedad de orgullo es lo más amoroso que Dios podría hacer, no importaba cuál fuera el costo. Dios tenía que quitar eso que todavía Job no había identificado, para que al final Job pueda ser mayor en relación con Dios y en testimonio delante de Dios. Por eso en Romanos capítulo 8, versículos del 16 al 18 dice, Romanos 8, del 16 al 18 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro Espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos de Dios y que coherederos juntamente con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, lo que padecemos en este tiempo, no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se ha de manifestar. Nunca se olvide ese texto. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros se va a manifestar. Ahora entendemos un poquito más el sufrimiento, ¿no? Ya lo podemos sobrellevar y conllevar, ¿no? Todos hemos renegado en diferentes circunstancias, pero cuando aprendemos que hay un propósito, por si acaso hay sufrimiento con propósito y también hay sufrimiento sin propósito. Los sufrimientos con propósito son que aunque andemos en la voluntad de Dios, sufrimos. No hemos hecho nada para sufrir, pero sufrimos. Pero glorificamos a Dios, porque aunque sufrimos, mantenemos firme confianza con Él. Pero el sufrimiento sin propósito es por causa de nuestro pecado y rebeldía. Eso no edifica. Jesús sufrió como siervo, no fue venir hasta la muerte y muerte de cruz con el propósito de redimirnos. No fue el siervo sufriendo. Ese fue un sufrimiento con propósito. ¿Y qué dice Jesús? Ustedes que, si yo he sufrido y me han perseguido, ustedes que también me representan en la tierra, también van a sufrir. Ese es con propósito. Pero si sufrimos por actos propios de rebeldía contra Dios, eso no tiene propósito. Es consecuencia de la rebeldía. Son dos tipos de sufrimiento distintos. Y terminamos con la respuesta de Job. Vamos todos al capítulo 42. Ahora sí vamos a leer el capítulo 42 y terminamos con esta exposición que era bastante extensa y he tenido que sintetizar. Job capítulo 42 dice, entonces Job respondió a Dios, sé que todo lo puedes y que nadie es capaz de detenerte. Preguntas, ¿quién ha sido tan necio para negar tu providencia? Soy yo. Hablaba de lo que ignoraba en absoluto, de lo que no comprendía, de cosas demasiado admirables para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Déjame plantearte las preguntas, a ver si eres capaz de responder. Pero ahora yo digo, había oído hablar de ti, pero ahora te he visto. Y me detesto y me arrepiento en polvo y ceniza. ¿Se da cuenta? Job se arrepintió de su teología antes de conocer a Dios. Ahora que conoce a Dios, ya tiene una mayor comprensión. Y esa mayor comprensión lo hace una cercanía y una intimidad mayor con Dios. Y una visión a la manera de Dios. Y a ese nivel tenemos que llegar nosotros. Y el epílogo o conclusión a lo cual llega, ¿no? Luego que el Señor terminó de hablar, en el versículo 7, luego que el Señor terminó de hablar, con Job dijo a Elifaz de Temán, estoy airado contra ti y tus dos amigos, no contra Eliú, sino contra los tres que les mencioné al principio, pues no tenían razón en lo que dijeron respecto a mí, como si la tuvo Job. Ahora tomen 7 becerros y 7 carneros, vayan a mi siervo Job y presenten una ofrenda quemada en expiación por ustedes, y mi siervo Job orará por ustedes, y yo aceptaré su oración en favor suyo, y no los destruiré como debería hacerlo por su pecado,
porque no han hablado ciertamente o rectamente respecto a mi siervo Job. De modo que Elifaz de Temán, Bildad de Suá y Sofar de Namat hicieron como el Señor los mandó, y el Señor aceptó la oración de Job en favor de ellos. Luego, cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restituyó sus riquezas y felicidad. En verdad, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Entonces todos sus hermanos, hermanas y antiguos amigos llegaron y festejaron con él en su hogar, consolándolo en todos sus padecimientos y alentándolo por las pruebas que el Señor le había mandado. Y cada uno de ellos le llevó un obsequio de una pieza de plata y un anillo de oro. Así el Señor bendijo a Job al final de su vida más que al comienzo, pues ahora tenía 14,000 ovejas, 6,000 camellos, 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 burras. Dios también le dio otros 7 hijos y 3 hijas. Estos son los nombres de sus hijas: Paloma, Canela y Linda. Y en toda la tierra no hubo jóvenes tan bonitas como las hijas de Job. Y su padre las incluyó en su testamento con sus hermanos. Job vivió 140 años después de esto, y llegó a ver a sus nietos y también a sus bisnietos, y al fin murió anciano tras larga y próspera vida. ¿Se dan cuenta cómo el testimonio de Job repercutió en su entorno, impactó en su entorno y no glorificó a Dios, y no fue ejemplo para que todos los de alrededor vean, wow, a pesar de que sufrió, permaneció íntegro y mira la bendición que Dios le daba? Y no, yo estoy seguro que esa gente de alrededor trató de imitar a Job. De alrededor nuestros hay muchas personas que nos ven, nos observan, y podemos con nuestra propia vida, nuestra propia templanza en las cosas de Dios, poder alcanzarlos sin necesidad de predicarles. ¿Cuáles son las 4 lecciones finales de este estudio? Primero, para nosotros estas lecciones: creamos con todo nuestro corazón en la soberanía absoluta de Dios y oremos para que Dios nos dé esa convicción. Creamos con todo nuestro corazón lo que Él hace, que lo que Dios hace es correcto y bueno, y oremos para que Dios nos dé esa certeza. Debemos arrepentirnos por todas las veces que hemos cuestionado a Dios o encontrado falta, entre comillas, en Él, por el modo en que nos trata. Oremos para que Dios nos humille para que estas murmuraciones y estos pensamientos pecaminosos salgan de nosotros. Sintámonos satisfechos con la santa voluntad de Dios y dejemos de murmurar. Porque todos los que murmuraron delante de Dios en la Biblia, al final, cuando Dios se les reveló, ¿qué dice? Era como una bestia, era como un necio, no entendía. Y por eso me gusta esa declaración, esa doxología de Pablo, ¿no? Cuando dice acerca de Dios, que cuán insondables son sus caminos, inescrutables sus juicios, ¿no? ¿Quién entendió la mente de Dios? ¿O quién ha escudriñado en lo secreto? El mismo Pablo, que tenía la máxima revelación de Dios después de Jesús, se maravillaba de la sabiduría y el conocimiento de Dios, que era tan profunda que no había hombre humano que pudiera entenderlo todo. Solamente podemos conocer lo que Dios nos ha revelado, que es suficiente para poder vivir creyendo en Él y en confianza con Él. Y al final, en el libro de Apocalipsis, el capítulo 1, versículo 6, si alguien lo lee, por favor. Capítulo Apocalipsis, capítulo 1, versículo 6. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a Él sea gloria, imperio por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué significa que nos hizo reyes y sacerdotes? Porque al final de la experiencia de Job, ¿quién fue el que presentó los holocaustos delante de Dios por sus amigos que habían pecado por su mala interpretación de lo que les había hecho? Fue Job. Entonces, la persona que presenta sacrificios delante de Dios, de los hombres para Dios, el que intercede es un sacerdote. Nosotros intercedemos aquí en la tierra para que los hombres puedan arrepentirse y acercarse a Dios presentando su mensaje. También dice en el capítulo 5, versículo 10 del mismo Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10:
A ver si lo leen en voz alta, por favor. 5:10 de Apocalipsis. Y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Amén, así es. Pero para ser reyes y sacerdotes tenemos que padecer el sufrimiento con propósito para crecer en el conocimiento de Dios.